Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Y antes de iniciar con esta información, si es de tu agrado, ayúdanos con ese like, comparte esta información para que pueda llegar a más gente y se entere de esta noticia. De igual forma, quiero agradecer a todas las personas que se vayan sumando a esta videotransmisión. Señores, pues otra vez esta oposición, la verdad, mezquina, que simplemente se aprovecha de estos temas, la verdad bastante dolorosos, para poder seguir atacando, ya sea al gobierno federal y en este caso directamente al doctor Hugo López-Gatell, porque se le hizo una pregunta. Pues obviamente nadie puede tener el control de esta pandemia que estamos viviendo, y a pesar de que pues en varios países ya se está viendo la vacunación, y en México, gracias a Dios, ya está avanzando más este tema, están llegando cada semana grandes volúmenes de vacuna, pero tal parece que a estos personajes nada les hace bien. Y al contrario de eso, hacen de este tema algo catastrófico, utilizan el tema, como los voy a mostrar a continuación, y en este caso Ciro Gómez Leiva, para poder atacar, pero el doctor Hugo López-Gatell les responde de manera categórica, o mejor dicho, les dice la verdad, como actúan tanto los medios de comunicación, periódicos, radio, todo lo que tenga que ver con la difusión. Estos señores pues hacen de las suyas. Vean ustedes lo que había lanzado Ciro Gómez Leiva. México supera los 200,000 muertos por COVID-19, según las cifras de la Secretaría de Salud. ¿Quién se hace responsable? Por lo visto, el doctor Hugo López-Gatell, quien ante los números de la fatalidad culpó a los medios por registrar la desgracia. Fíjense nada más, en tono de burla, diciendo que el doctor Hugo López-Gatell se estaba lavando las manos y echándole la culpa. No, simplemente dijo la realidad de las cosas, cómo es que utilizan este tema para poder hacer amarillismo y estar atacando, y sobre todo, pues obviamente nada más utilizan las cifras de decesos como si fuera algo gracioso, como si fuera algo que todos estamos esperando, pero así es como está atacando esta oposición. Pero ¿por qué no dicen las cifras totales de contagio? Desafortunadamente, pues obviamente a nadie nos gustan los decesos. Es algo irreemplazable para cada una de las familias. Gracias al buen trabajo que se está haciendo, muchos están regresando. Esto es lo que había dicho. Hasta un video le había hecho al doctor Hugo López-Gatell, vean ustedes, para poder pues burlarse de lo que había dicho en un momento. Pero hay que decirlo, es una pandemia, nadie sabía cómo iba a reaccionar, y en muchos países, de hecho en Europa, ya la cuarta ola se está viviendo. Aquí ya son dos, y esperemos que haya conciencia. De la mejor manera se puede decir, pues obviamente ahorita que se viene y se aproxima Semana Santa, esperemos que haya más conciencia por parte de la gente, porque señores, también hay que ser realistas con la situación. Hemos visto cómo en varios estados pues obviamente siguen haciendo sus reuniones masivas, y pues obviamente esto aumenta los casos. Hemos visto también, no tiene mucho, salió en los medios de comunicación la boda que había hecho la gobernadora ahí en Sonora. Pues eventos masivos que se permiten también, pero siempre lo más fácil, echarle la culpa al gobierno federal, echarle la culpa al doctor Hugo López-Gatell. Vean nada más. El mínimo era 6,000, otro escenario era 8,000, otro era 12,500, y teníamos así hasta 28,000, que se redondea a los 30,000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60,000. Eso, en junio, pues es como todavía estaba empezando a ver todo este rebrote. Pues obviamente no se sabe la magnitud, ni siquiera se sabe cómo es que iba a ir avanzando este virus. Pero vean cómo quieren hacer amarillismo de todo esto. La recordamos porque hoy, en las cifras validadas por la Secretaría de Salud, las cifras del doctor López-Gatell y su equipo, México superó las 200,000 personas muertas por coronavirus. Eso en las cifras reconocidas por la Secretaría de Salud. Si agregamos, como hacemos desde hace varias semanas, las cifras registradas hace ya un par de meses por el INEGI, el total llega, cuando menos, a 233,852. ¿Por qué México llegó a esta cifra? 4 veces superior al peor pronóstico aventurado por el doctor López-Gatell.
Esto es una desgracia. Esto ha sido y es una tragedia. ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Quién se hace responsable de estos mexicanos muertos por COVID? Por lo visto, no el doctor López-Gatell, quien, ante los números fatales, no tiene más recurso que culparnos por registrar la desgracia. Cuando llegamos a 30,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 50,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 100,000, lo pusieron. No sería de extrañar que a 200,000. Parece que hay una afición por los números redondos. Cada vez que se completa una cifra, les gusta ponerlo. Ha habido también en estos medios y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. No es afición, doctor, es la historia. Y así es la historia. De la pandemia de la influenza española de hace un siglo, se recuerda que murieron 50 millones de personas. La historia recuerda, por ejemplo, a los 6 millones de judíos muertos en el holocausto producido por los nazis. La historia no se construye con los soliloquios y los autoelogios, con las autocomplacencias de las conferencias de prensa. Dramática. Tristemente, no hay ni puede haber renglón más relevante en la pandemia del COVID en México, renglón más significativo que los 233,852 muertos hasta esta noche. Nuestros 233,852 muertos. Fíjense cómo da su nota, realzando el número de decesos como si fuera algo gracioso. Y sí, no digo que no, está bien que lo registren, que lo den a conocer, pero también está la contraparte. Hay mucho de qué hablar de este tema, pues obviamente ellos simplemente utilizan la parte mala para poder seguir atacando. Cuando decía esa cifra el doctor Hugo López-Gatell en junio del 2020, como pudimos observar, pues obviamente se estaba ahora sí que especulando cómo se iba a comportar pues este virus en cada uno de los estados. Desafortunadamente ha llegado hasta esa cifra que nadie celebra, pero está, y lo vuelvo a repetir, señores, la contraparte. Y también hemos visto, y no es mentira para que los medios de comunicación también no quieran estar mintiendo, cómo cuando empezó a dárselo de la vacuna se ha hecho una gestión para poder adquirirlas de la mejor manera. Muchos países aún no las tienen, pues obviamente también derivado del número de la población, pues es más rápido el contagio. Pero estos periodistas, estos medios de comunicación siempre quieren hacer o sacar leña del árbol caído cuando se merece, como ahorita lo van a escuchar y lo dice el doctor Hugo López-Gatell, porque les voy a mostrar ahora sí que el contexto del cual él se refirió para que no estén alegando de que ellos se quieren aprovechar de un tema muy delicado. Y no solo eso, vean ustedes, me di a la tarea igual de buscar para que vean cómo es que son tan cínicos, tan sinvergüenzas, tan mezquinos, de mostrar el lado malo. Números de casos confirmados en México hasta el día de ayer, 25 de marzo del 2021, estaban las 200,211 defunciones, pero en su contraparte de casos acumulados están 2,214,542, más de 2 millones de personas que, gracias a Dios, gracias a las atenciones, gracias a todas estas reconversiones que se han hecho de camas, han podido regresar con sus familias. Esa es la contraparte, que a ellos tal parece que no les interesa en lo absoluto. Más de 2 millones de personas. Pero simplemente se fijan en los números rojos, en los números malos. Estas personas que gracias a Dios regresaron es gracias al trabajo que se ha hecho tanto por los enfermeros, porque también hay que decirlo, doctores, enfermeras, todos los que tengan que ver con el personal de salud que están en la primera línea. Gracias a su gran esfuerzo, a su gran trabajo, es que han podido regresar todas estas personas a sus casas. Eso es lo que deberíamos de estar hablando. Pues obviamente sí, los decesos nos duelen y nos duelen a todos, pero también hay que celebrar a las personas que se les está dando otra oportunidad de vivir.
y las que ahorita están recibiendo las vacunas, gracias, pues obviamente al gran trabajo que se está haciendo en el gobierno federal. Lo hemos visto. Todavía hablé de un tema en específico en donde aquí, desafortunadamente en Campeche, señores, hubo pues un empresario que quiso vacunar a sus empleados con vacunas falsas. Y así es como querían todos estos gobernadores y la iniciativa privada, según ellos, conseguir las vacunas y aplicarlas. O sea que iban a estar mintiendo a la población y hacer, como ya es costumbre, más de lo mismo. Campeche, un estado con bastión priista, y hay que decirlo. Eso es lo más desagradable de estos medios de comunicación, que en lugar de aportar algo que ayude a calmar a la población, que ayude a ver que las cosas se están haciendo bien, no, simplemente se dedican a estar atacando. Qué desagradable, la verdad, pero ante todo ello, el doctor Hugo López-Gatell pues les dijo la realidad. Vean ustedes el contexto de las cosas y, señores, con todo gusto podemos opinar al respecto, porque obviamente puede haber, ahora sí que personas que no estén de acuerdo, y es muy válido, es muy válido. Vean, se los dejo aquí. Grupo Basta, periódico Basta, Grupo Cantón. Gracias, muy buenas noches. Bueno, pues ahora me toca hacer otra vez otra pregunta incómoda. Adelante. Pero vale la pena hacer una reflexión. Y le pregunto, hoy lamentablemente llegamos a 200,000 muertes por COVID-19. Sí. Y es muy probable que el día de mañana muchos periódicos Sí. Esa sea su portada. Pero yo le pregunto a usted y le pregunto también al doctor Lumio, de la primera muerte hasta hoy, ¿cuál es su balance? ¿En qué sentido me refiero al balance? ¿Qué es lo que había y qué es lo que no? ¿Qué es lo que no había y qué es lo que hay hoy? Para que la gente sepa realmente si esta cifra, que es muy fuerte, pudo haber sido mucho mayor. ¿Cómo no? Porque también a lo largo de los que hemos cubierto precisamente toda esta pandemia y que de alguna manera también nos hemos enfermado, estamos viendo precisamente cómo ustedes han enfrentado lo que no había y lo que fueron aprendiendo, bueno, quiero entenderlo así, durante el transcurso de la pandemia. Incluso que no utilizaron sus frases cuando había dicho usted que llegar a los 60,000 muertos era un escenario catastrófico. Y en todas las conferencias hemos escuchado eso. Todo es catastrófico. Pero realmente, ¿qué es lo que ha habido? ¿Qué es lo que no había? Y precisamente hoy, que se llega a esta cifra que no quisiéramos que siguiera aumentando, pero va a seguir. Gracias. Sí, qué bueno que hace esta pregunta, creo que es importante. Sí veo mañana varios periódicos, posiblemente el suyo, Natalia, el Universal, que no viene a las conferencias, Crónica, Milenio, varios de los periódicos de circulación nacional. Lo digo con base en la experiencia, porque lo vemos. Cuando llegamos a 30,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 50,000, lo pusieron. Cuando llegamos a 100,000, lo pusieron. No sería de extrañar que a 200,000. Parece que hay una afición por los números redondos. Cada vez que se completa una cifra, les gusta ponerlo. Ha habido también en estos medios y en varios otros de televisión, de radio, esta afición por concentrarse en el lado más triste de la epidemia. Y pienso que en ese sentido, esa obsesión atiende a varias razones que ya las hemos comentado varias veces. Desde luego la posibilidad de tener más ganancias, aumentar la rentabilidad de los periódicos, que suban las acciones, en fin, el aspecto comercial. Pero también el otro elemento es el usar el duelo, el dolor, la tristeza de las personas, de las familias que muy lamentablemente han sufrido la enfermedad o han padecido una enfermedad grave, han tenido momentos de angustia, de dolor, de desolación, o que han perdido a familiares, y tratar de apropiárselo. Pareciera como que fueran sus representantes. No estoy seguro que 200,000 familias le hayan conferido esta capacidad de representación a estos medios y a sus accionistas, a sus propietarios, que, como ha señalado el presidente, representan
precisamente diversos grupos de interés económico, político, que están en contra de los cambios que están ocurriendo en esta etapa de gobierno. Ahora, respecto a la epidemia en sí misma y la valoración, también ha quedado clarísimo para todo el mundo algunas de las lecciones fundamentales. Una importantísima es la necesidad imperiosa, inescapable, de un sistema de salud gratuito, público, de cobertura universal. Desde luego, de calidad, eficiente, etcétera, pero esto es importante. Y venimos de varios gobiernos, de varios sexenios, que han hecho lo contrario. Han privatizado, han desde luego utilizado o malversado los recursos públicos, ha habido fraudes, ha habido descapitalización, ha habido hospitales abandonados, ha habido falta de inversión en casi todo, ha habido laxitud, relajamiento de la regulación. Ahora que tenemos al doctor Sbarch como comisionado de COFEPRIS, estamos teniendo hallazgos impresionantes sobre la corrupción en COFEPRIS en complicidad con distintos agentes privados que, dicho sea de paso, son precisamente quienes están detrás de estas campañas de desinformación. Los intermediarios de la industria farmacéutica, no los productores, generalmente son los intermediarios, como ya lo hemos destacado. Entonces, esa necesidad de tener un sistema de salud de cobertura universal, público, gratuito. Otro elemento crucial son las enormes epidemias, que también lo comentamos mucho a lo largo de 2020, las epidemias de enfermedades crónicas no transmisibles. Mañana, por cierto, hay un foro de alto nivel que organiza la Organización Panamericana de la Salud sobre este tema, la importancia del control de las enfermedades no transmisibles. ¿Cuáles son estas? Diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión, múltiples cánceres, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se asocia con daños ambientales, con contaminación, y con el tabaco. Con el tabaco también, uno de los grandes enemigos de la salud pública. Por cierto, felicito aquí, hago un pequeño paréntesis, para felicitar a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y a su presidenta, la diputada Carmen Medel Palma, por haber impulsado una nueva reforma a la Ley General de Control del Tabaco que nos acerca un poco más, todavía no suficiente, a los compromisos del Convenio Marco para el Control de Tabaco, que son obligatorios para México y que habían sido rezagados en administraciones anteriores, particularmente en el sexenio 2008-2012. Felicidades a las y los diputados por este logro. Regresando al asunto de las enfermedades no transmisibles, también hemos comentado la importancia de una alimentación saludable. Transmisibles, también hemos comentado la importancia de una alimentación saludable. Hemos destacado, y ha sido distorsionado en estos diarios, por supuesto, y noticieros, el tema de que la alimentación no es un asunto de decisiones personales. No estamos culpando a la persona que tiene obesidad, todo lo contrario, estamos indicando que las personas que padecen obesidad, que son más de 3/4 partes de las personas mexicanas que tienen obesidad o sobrepeso, han sido víctimas de un modelo alimentario que está inundado, plagado, invadido por productos industrializados, procesados, ultraprocesados, destacadamente los refrescos embotellados, los falsos jugos. Lo que se nos vende como jugos no son jugos, es agua azucarada con colorantes artificiales y con una gran cantidad de azúcar añadida. Y todo esto a lo largo de muchas décadas, más o menos desde los años 80, ha llevado a México a ser el país con las más grandes epidemias de obesidad, sobrepeso infantil y juvenil, así como diabetes e hipertensión. No es culpa de las personas, tampoco de las garnachas, los tacos, las tortas y los tlacoyos. Es culpa principalmente de ese modelo alimentario que está invadido por este tipo de productos. Entonces, la mala salud de las mexicanas y los mexicanos, el daño ambiental, por ejemplo, también es otro de los grandes condicionantes de este estado de salud deteriorado en las personas mexicanas. Y como la evidencia lo ha mostrado, no solo para México, sino para el mundo, las enfermedades crónicas son uno de los determinantes principales de la mortalidad COVID. Estas 200,000 personas que lamentablemente han perdido la vida en México tienen, en su mayoría, 87%, tienen una enfermedad crónica
menos una, y muchas de ellas tienen 2 o 3 o 4, además de la edad, por supuesto, que es otro de los determinantes. Y también es importante no perder de vista, y esta es la tercera gran lección aprendida, también la hemos destacado, no hemos visto que estos medios que hablan en primeras planas de 200,000 o 100,000, etcétera, número de muertes, expliquen este otro elemento, que es la desigualdad social. La economía de México, igual que la de muchos países, ha ido reduciendo la distribución del ingreso. Hoy tenemos una minoría, esto es un fenómeno planetario, pero México a lo largo de los últimos 30 años ha ido recorriendo a ser uno de los países con mayor desigualdad social y económica. Para decirlo de manera muy simple, hay unas pocas familias de ricos, muy millonarios, que tienen la mayoría de la riqueza del país, y una gran cantidad de familias que tienen insuficiente cantidad de recursos, o que no tienen un empleo estable, o que su salario es notoriamente inadecuado, que no puede cubrir las condiciones de vida de la persona trabajadora y de su familia. La mitad de las personas en México, este es un dato del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Económica para América Latina, de la Organización de Naciones Unidas, cualquier agencia global de economía, y desde luego los datos de la propia economía mexicana, innumerables académicos han mostrado esto, la mitad de las personas mexicanas viven en condiciones de insuficiencia, de pobreza, porque hay una distribución injusta de la riqueza. Muy pocos tienen muchísimo y muchos tienen poco. ¿Por qué esto es importante en una epidemia? Porque esta desigualdad implica la carencia de servicios sociales, la carencia de un medio de transporte efectivo, de un camino en condiciones transitables permanentes, el acceso incluso a información o a asesoramiento en un momento de crisis, etcétera, etcétera, etcétera. La pobreza siempre, o la desigualdad socioeconómica, siempre es lo que está detrás de los daños a la salud, de la enorme mayoría de los daños a la salud. Entonces, estas son 3 lecciones fundamentales. Mañana que se apresten estos medios, vamos a ver, hagamos un experimento teórico. Mañana que estos periódicos, Reforma, El Universal, El Excelsior y las cadenas de radio corporativas empiecen a hablar de que hay 200,000 personas que lamentablemente perdieron la vida, constataremos esto, a ver si hablan de todos estos fenómenos y a ver si apuntan las baterías para que todas y todos trabajemos juntos para tener una mejoría en las condiciones sociales de la población mexicana y que todos tengamos una reducción de las prevalencias de las enfermedades crónicas asociadas a los productos industrializados y la necesidad de tener un sistema de salud público de cobertura universal. Quizá eso convoque la generosidad de estas personas ricas, estas familias ricas, para ayudar a mejorar estas condiciones sociales. Bueno, pues ahí pudimos escuchar las palabras del doctor Hugo López-Gatell. De igual forma, más adelante había dicho que esas palabras también se habían, pues obviamente, malinterpretado, como ya es costumbre también de estos medios de comunicación. Él había hecho una proyección cuando había iniciado en marzo la contingencia, la cual, para evitar esa sobresaturación para mediados de julio, había dado esa cifra. Pero pues ya sabemos cómo se las gastan. De igual forma, ustedes pudieron escuchar esos 3 grandes criterios que tenemos o debemos de tener en cuenta, que pues ahora sí que nos ha marcado y nos ha abierto pues los ojos. El tema de la alimentación, de la obesidad y pues obviamente de las enfermedades que padecemos muchos de los mexicanos. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.